Gracias, me da mucho gusto estar aquí. Pedro, gracias por la invitación. Como siempre, me da mucho gusto ver algunos amigos, amigas, caras conocidas. Miriam Lustin, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Miriam, que estás aquí. También una persona muy reconocida en el ámbito de energía, con muchos años de trayectoria profesional. Gracias. Bien, Miriam, quédate aquí un ratito. No, gracias. Y pues, bueno, hoy vamos a hablar de hidrógeno. Es un poco, como yo digo, un tema viejo, nuevo, viejo porque desde hace muchos años el hidrógeno se utiliza en procesos industriales. A mí me gusta decir que el hidrógeno fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna, imagínense, hace 53 años. Sin embargo, ese es un hidrógeno que se conoce como hidrógeno gris. Ahora vamos a ver rápidamente los famosos colores del hidrógeno que seguramente ustedes han escuchado. Y si quieres, yo la puedo, si está pasando. Gracias. El hidrógeno gris, bueno, ahorita vamos a ver un poco más los colores, pero seguramente ustedes han escuchado que el hidrógeno gris, azul, verde, color rosa, turquesa, hidrógeno negro, en fin, hay muchos colores, lo cual no quiere decir que sean diferentes hidrógenos, en realidad es la misma molécula. Sin embargo, se les asignó un color para identificar su fuente primaria, su proceso de obtención, qué tecnología se utilizó, y finalmente, bueno, pues eso le da un color, o se le asignó un color más bien. Aquí, bueno, comentar rápidamente para poner en contexto para los que no estén tan familiarizados con el tema. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, sin embargo, siempre tiene la particularidad de que siempre está compuesto con otros elementos, por lo tanto hay que romper la molécula en la que se encuentra para poderlo obtener. No es una fuente primaria de energía, por lo tanto se le considera un vector energético, es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que almacena energía, fundamentalmente, ¿no? Y como les decía, en los colores del hidrógeno, actualmente se utiliza hidrógeno gris en procesos de refinación industrial, en procesos industriales. Sin embargo, este hidrógeno proviene del metano mediante un proceso que se llama reformado de metano. Este hidrógeno actualmente, más o menos para que tengan una idea, el 96% del hidrógeno que se consume actualmente en el mundo, que se produce y consume, es gris, y proviene de un combustible fósil, entonces es igualmente generador de emisiones, digamos, como cualquier otro combustible fósil. Este es el hidrógeno que se busca desplazar justamente en temas de transición energética y descarbonización industrial. Luego tenemos el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que es un puente, digamos, entre el gris y el verde. Este hidrógeno también proviene del metano o del carbón, mediante este proceso de reformado o reforming, como se le conoce. Sin embargo, en su proceso de obtención ya tiene cierta captura de carbono, por lo tanto, digamos, es un poco más limpio que el gris, sin embargo, no es verde como el hidrógeno que se está impulsando, que es el que vamos a hablar el día de hoy principalmente, en los esfuerzos de descarbonización y lucha contra el cambio climático. Entonces ahora vamos a comentar el hidrógeno verde, que es la estrella de los hidrógenos, como recientemente se le ha impulsado. Este hidrógeno se obtiene mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores. Se rompe la molécula del agua, se separa el oxígeno del hidrógeno y se captura el hidrógeno. El hidrógeno verde no solamente se puede obtener del agua, porque luego es una preocupación que siempre dicen que el hidrógeno, ¿cómo le hacemos con el tema del agua? Ahí ahorita vamos a comentar algunas opciones en ese sentido, pero también se puede obtener de la biomasa. Entonces, hay, digamos, estas opciones. Hay otros hidrógenos, digamos, o colores del hidrógeno, un poco, digamos, algunos más disruptivos, ¿no? Algunos que se obtienen incluso de yacimientos marginales, donde ya no se puede extraer petróleo, se inyectan unos microbios, por ejemplo, y ahí se obtiene hidrógeno. Pero bueno, esas es en realidad todavía tecnologías muy disruptivas que están en proceso de experimentación. Pero, por ejemplo, hay el hidrógeno rosa, que proviene de energía nuclear. Entonces, bueno, básicamente lo que hablamos cuando hablamos de hidrógeno es gris, azul y verde. Los usos y aplicaciones, pues es el almacenamiento de energías renovables. Con esto se puede mitigar la famosa intermitencia de las energías renovables, o, por decirlo de una manera más correcta, la variabilidad de las energías renovables. Imagínense una central solar que por obvias razones
durante el día solo genera energía durante el día, en la noche pues evidentemente no, pues esta central solar puede producir hidrógeno verde durante el día y durante la noche echar a andar una turbina, un generador, un motor. Por lo tanto, esta central, que puede ser solar, eólica o geotérmica, puede estar generando electricidad las 24 horas del día, ¿no? Entonces, ese es uno de los usos. En México ya hay proyectos que involucran almacenamiento, producción, almacenamiento y generación de electricidad en centrales renovables. Otro es la movilidad. Ustedes seguramente saben que ya existen vehículos que funcionan con hidrógeno, hay trenes que funcionan con hidrógeno y actualmente ya se comercializan vehículos a hidrógeno. Ahí principalmente son dos marcas, Toyota Mirai y Hyundai Nexo, que ustedes pueden ya comprar, no en México, pero en algunas otras partes del mundo. BMW acaba de anunciar que en este año va a comercializar un vehículo que se llama iX5 en Estados Unidos, que es a hidrógeno, y en otras partes del mundo. Las principales armadoras en el mundo tienen pues, vehículos prototipos o ya tienen en experimentación algunos modelos a hidrógeno. El año pasado se vendieron 15,000 vehículos a hidrógeno a nivel global, 4,000 se vendieron en Estados Unidos, principalmente de estas dos marcas asiáticas, Toyota y Hyundai. Ahora, cuando hablamos del gran mercado que hay a nivel global de autos, pues en realidad 15,000 pues no es como que un gran número, digamos, ¿no? Pero finalmente, pues bueno, ahí está ya empezando la comercialización de los vehículos a hidrógeno. Hay que mencionar que los vehículos a hidrógeno también son eléctricos, al menos estos vehículos, digamos el Toyota Mirai, el Hyundai Nexo y la iX5 de BMW, son vehículos que funcionan con un motor eléctrico. Estamos hablando también de electromovilidad entonces. Sin embargo, la diferencia con la electromovilidad de baterías de litio es justamente que los vehículos a hidrógeno almacenan energía en celdas de combustible de hidrógeno y los otros en baterías de litio principalmente, porque luego hay otros elementos también. Pero básicamente hablamos de esas dos grandes divisiones de la electromovilidad: celdas de combustible de hidrógeno, baterías de litio, pero que echan a andar un motor eléctrico. Toyota acaba de presentar un motor que es un prototipo que funciona con inyección directa de hidrógeno. Es un motor ICE, o sea, de combustión interna. Sin embargo, es todavía, digamos, un prototipo, pero bueno, eso abriría otra vertiente, digamos, en el gran tema de la electromovilidad o, en este caso, del hidrógeno, que ya no sería un motor eléctrico, sino sería un motor de combustión interna. Está en etapa de experimentación y lo que ellos dicen, algo muy disruptivo, ellos dicen: no cambies tu vehículo, cambia tu motor, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque al final del día pues puedes tener todavía tu vehículo en buen estado, digamos, y a lo mejor básicamente lo que necesitas es cambiar tu motor, ¿no? Pero por uno a hidrógeno. Entonces, bueno, eso es algo un poco disruptivo y habrá que ver cómo se va desarrollando. Otra cosa también interesante es que los vehículos, el transporte pesado de mercancía de larga distancia también se considera más eficiente utilizar hidrógeno que utilizar baterías de litio, principalmente porque tiene más autonomía de desplazamiento los vehículos a hidrógeno y tienen el tiempo de recarga es más rápido en los celdas de combustible de hidrógeno. En un vehículo, digamos, en un autotransporte de carga, digamos, de estos tractocamiones que llevan mercancía, digamos, de aquí a Monterrey, el tiempo de recarga promedio serían de 4 horas más o menos, imagínense, ¿no? Y en una batería de litio. Y en el caso de los vehículos a hidrógeno o de unas celdas de combustible de hidrógeno sería de 4 o 5 minutos, el mismo tiempo que se tapa pues recargar gasolina o diésel, entonces es mucho más rápido. No agregaría peso adicional al tractocamión. Una batería de litio sí agregaría mucho peso y también no a tanto espacio, no ocuparía tanto espacio. Una batería de litio tendría que ocupar un buen espacio y agregaría más peso. Entonces se considera más eficiente la movilidad con celdas de combustible de hidrógeno, en particular para estos vehículos o para este transporte. Se están haciendo pruebas con aviones y barcos también para transportar, para que pueda funcionar con aviones y barcos. Y bueno, pues el tema de la movilidad pues va avanzando de una manera importante. Otro tema es la descarbonización del gas natural, mezclar hidrógeno con gas natural. Esto se le conoce como blending. Ya se está suministrando hidrógeno y gas mezclado con gas natural
tanto para efectos industriales como para efectos residenciales. Funciona igual que para lo que funciona el gas natural, para efectos térmicos o para procesos térmicos industriales, y para en una casa pues, encender boiler, una estufa, en fin, ¿no? De hecho, CFE acaba de anunciar que ellos en los próximos años van a mezclar hidrógeno verde con gas natural, y quieren llegar al 2036 con una mezcla del 30% hidrógeno verde, 70% gas natural, ¿no? Que es una cantidad muy importante cuando hablamos del tamaño de la generación de electricidad con gas natural que tiene CFE en sus plantas de ciclo combinado. Entonces, pues es muy importante. Y finalmente, el hidrógeno puede desplazar combustibles fósiles como diésel, combustorio, evidentemente gasolina en movilidad, también diésel y carbón, por ejemplo, en la generación. Entonces, el hidrógeno puede justamente en temas de descarbonización industrial avanzar de una manera muy importante, ¿no? Entonces, digamos, estos son qué es el hidrógeno, los usos, aplicaciones y los colores. Actualmente, cada año hay una organización en Europa que se llama Hydrogen Council. Esta organización tiene un reporte que se llama Hydrogen Insights, lo presenta cada año y lo hace McKinsey, la consultoría internacional. El reporte que acaban de presentar de Hydrogen Insights, que lo acaban de presentar hace unas semanas, y que refleja información hasta el día de hoy, digamos, o prácticamente hasta diciembre del año pasado, considera que hay, o mapeó, digamos ya, 1000 propuestas de proyectos en todo el mundo de hidrógeno, principalmente en Europa. Ustedes saben que la invasión a Ucrania generó problemas de suministro de gas natural porque los rusos cerraron la válvula, o les están, digamos, limitando mucho el consumo de gas natural, y algunos países en Europa son muy dependientes del gas natural. Por ejemplo, Alemania pues depende mucho del gas natural ruso, y también incluso tienen ductos, y también a diferencia, por ejemplo, de otros países como Francia, que pues la mayoría de su electricidad es generada con centrales nucleares, ¿no? Es una diferencia importante de cómo gestionan esto y la generación de electricidad, por ejemplo, Francia y Alemania, ¿no? Y otros países también tienen sus diferencias, ¿no? Entonces, todo este tema de Ucrania aceleró muchísimo el tema del hidrógeno. Ya venían trabajando en el tema en Europa y en otras partes del mundo. Sin embargo, cuando se enfrentaron a la realidad de que podían carecer de gas natural, y imagínense los inviernos crudos europeos, en fin, para todos sus procesos, para todo lo que utilizan, entonces decidieron impulsar mucho más fuerte el tema. Actualmente hay 1000 proyectos, alrededor de 1000 proyectos, 1046 proyectos. Principalmente en Europa es la región que más lidera esto de proyectos, pero también América Latina es la segunda región, aunque no lo creamos, digamos, porque pues, uno podría pensar que América del Norte, ¿no? Sin embargo, va muy parejo, ¿no? América Latina y América del Norte. Chile es un país en América Latina que ha impulsado muy fuerte el tema, pero también, por ejemplo, Colombia, Uruguay, Costa Rica ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno, y bueno, pues están impulsando fuerte el tema, pero también América del Norte. América del Norte, de hecho, el día de ayer presentó su roadmap, su estrategia nacional de hidrógeno, con incentivos muy importantes, ¿no? Para impulsar el tema, y de hecho ellos lo que quieren bajo el Tratado de Libre Comercio es crear un mercado regional de América del Norte de hidrógeno. Entonces eso es muy buenas noticias para México, si nos ponemos las pilas, obviamente, ¿no? Tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son buenas noticias lo que está pasando en América del Norte y lo que está pasando en América Latina. Creo que eso va a presionar un poco nuestra propia desarrollo de la industria. Hidrógeno en datos, como no tenemos una estrategia nacional de hidrógeno, México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno, ya lo mencioné que Chile sí tiene, Uruguay tiene una estrategia nacional de hidrógeno, Colombia, Costa Rica, en fin, Uruguay, ellos ya desde hace tiempo empezaron a trabajar en el tema del hidrógeno y tienen sus estrategias nacionales, México no. Entonces, un poco para compensar esto, la Asociación Mexicana de Hidrógeno creó una hoja de ruta, o desarrolló una hoja de ruta junto con Pricewaterhouse, y nos arrojó algunos datos interesantes. La hoja de ruta lo que se enfocó fue identificar pues, cuáles podrían ser
los retos, las oportunidades, los posibles barreras a la entrada, el tamaño de la oportunidad, cuál es el potencial que México tiene y sobre todo en qué industrias podríamos tener una ventaja competitiva. Y ahí, bueno, se descubrieron algunas cosas, digamos así, ¿no? Por un lado, la región noreste de México pues, tiene un gran potencial para la producción, consumo y exportación de gas natural, con la industria, digamos, pesada de Monterrey, la generación de energía renovable de Coahuila y algo de Tamaulipas también, la frontera de Tamaulipas, los ductos transfronterizos, en fin, tiene una serie de características, digamos, que la hacen muy atractiva para la generación, la producción de hidrógeno, pero también, no solamente la región noreste, sino todo el norte, en realidad, Chihuahua, Sonora ahora con Puerto Peñasco, que están invirtiendo fuerte energía solar, Baja California, la región del Bajío con toda la industria automotriz, los corredores automotrices que hay en México, el potencial renovable del Bajío, pero también, por ejemplo, la región sur, Oaxaca, por ejemplo, con todo el potencial eólico, tiene recursos naturales, se está construyendo el interoceánico transísmico, se quieren construir parques industriales en esta parte del país que sí necesita detonarse industrialmente, entonces ahí el hidrógeno podría jugar un papel importante, pero también hay proyectos en la península de Yucatán, en Campeche, en fin, la región sur pues también ofrece algunas oportunidades importantes a nivel país. El costo, evidentemente el costo del hidrógeno verde es un tema, siempre se menciona, bueno, pues los costos cuándo van a disminuir o cómo está el tema de los costos, y evidentemente sí, todavía el día de hoy el costo del hidrógeno verde es más alto que el del hidrógeno gris, por ejemplo. Sin embargo, los estudios internacionales nos dicen que el hidrógeno verde en esta década va a caer a niveles similares a los del hidrógeno gris. Eso lo dicen todas las agencias y organizaciones internacionales de energía renovable y tal. Básicamente por dos cosas, por la masificación en su uso y por la reducción en costos. La verdad es que, como yo siempre digo, no sé si es como el huevo o la gallina, no sé si se va a reducir los costos, si se va a masificar su uso, o se va a masificar su uso y entonces va a reducir los costos, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el incremento en el consumo y el decremento de los costos del hidrógeno verde, pues se tienen ahí contemplados. Y a veces cuando a mí me preguntan esto, y pues obviamente no hay una bola de cristal, ¿no? Son predicciones o son estimaciones o pronósticos que hacen todas estas organizaciones apoyadas pues, por mucha gente pues, experta en el tema. Pero lo que sí les puedo comentar es un caso que a mí en lo personal lo viví directamente, que fue cuando se instaló la primera central solar en México en el año 2013, allá en Baja California, una central solar de 30 megawatts. En ese entonces instalar un megawatt de energía solar costaba $3.5 millones. Ahorita cuesta alrededor de 600, 700 mil dólares, depende de la escala. Imagínense, de 3.5 millones de dólares hace 10 años o hace menos de una década, pues casi, ¿no? Desde el año pasado ya estaban estos costos. De 3.5 millones de dólares a 600, 700 mil dólares. El costo de los paneles solares ha caído en un 80% en los últimos 6, 7 años. Imagínense nada más. Entonces, si ahora se instalara esa central de 30 megawatts, en ese entonces costó 100 millones de dólares, una de 30 megawatts. Ahorita costaría menos de 30 millones de dólares. Entonces, si en ese entonces a mí me hubieran dicho que al cabo de 10 años iban a caer el costo de los paneles 80%, o el costo iba a caer de 3.5 millones de dólares hasta 600 mil dólares, pues yo hubiera dicho, no, esto es una locura. Así pasó, ¿no? Y eso es lo que estiman las organizaciones a nivel internacional. Ahora, hay un dato muy bueno para México, que es que el Hydrogen Council y McKinsey dicen que México puede tener hasta 64% de costos de producción de hidrógeno verde más bajos comparado con otros países. Es un dato súper interesante, 64 es un súper número. Y ellos dicen, cuando uno les dice, bueno, ¿por qué dices ese número? ¿Cómo lo sacaste? Y ellos dicen, bueno, básicamente por tres cosas. Por el Tratado de Libre Comercio, tú puedes exportar hidrógeno a Estados Unidos, que no tiene tu potencial renovable que tú tienes en algunas regiones del país, eólico o solar. México forma parte del cinturón solar, que son los países que tienen mayor irradiación solar en el mundo. Y tenemos un potencial eólico muy importante también.
Entonces dicen, tu potencial renovable, tratado de libre comercio y tu ubicación geográfica. Por esas tres razones, tú puedes tener hasta 64% de costos de producción más bajos. Y yo siempre digo que, por ejemplo, la zona sur de México es como el ombligo del continente, ¿no? La verdad es que pues, prácticamente ahí estamos a la mitad, ¿no? Tenemos toda la parte para, digamos, para abajo, pero también toda la parte para arriba, ¿no? Entonces, México sí tiene una ubicación geográfica, tiene acceso a los dos océanos, digamos, podríamos, y ahora con el interoceánico, pues podríamos tal vez exportar a otras partes del mundo. Cuando uno ve las estrategias nacionales de hidrógeno de Colombia, de Chile, de Uruguay, todos mencionan ingresos por exportación de hidrógeno verde, y ellos dicen, lo vamos a mandar a Europa, lo vamos a mandar a Asia, lo vamos a mandar a Estados Unidos, imagínense, desde Colombia hasta Estados Unidos por barco. Y entonces, de hecho, ahora mismo Chile está construyendo una central para producir hidrógeno verde y lo va a mandar a Alemania. Entonces, yo cuando veo esas metas y ponen miles de millones de dólares de ingresos en los próximos años por producción y exportación de hidrógeno verde, pues yo digo, México, imagínense, tenemos al lado este gran mercado, tenemos ductos transfronterizos, todo lo que sí México puede tener de gran potencial, y sobre todo cuando ya lo ponen en sus metas estos países sudamericanos, que pues la verdad es que están muy lejos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, México, gran resultado en este estudio que hicimos. Price identifica la generación de alrededor de 3 millones de empleos en la industria del hidrógeno, 60,000 millones de dólares de inversión, y bueno, evitar 53 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera hacia el 2050, que ese es un tema importante. A veces hablamos de tema económico, y yo cuando voy a Monterrey siempre empiezo a hablar al revés con mis paisanos, allá siempre les digo, empiezo a hablar del tema ambiental y me dicen, no, primero dime cómo está el tema de los costos. Porque sí, digo, sí nos interesa el tema ambiental, pero ¿cómo yo tengo que, a ver, cómo le hago aquí? Y sí, pero esa es una mezcla importante, ¿no? Digamos, la parte económica y la parte ambiental, ¿no? Siempre es importante, y bueno, a nivel global se está impulsando el tema más bien por un tema ambiental, no tanto por un tema de costos. Entonces, pero hay otro dato importante, que es, cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción y venta de hidrógeno, o la exportación de hidrógeno, o el consumo de hidrógeno, sino hablamos también del desarrollo de nuevas industrias manufactureras. Por ejemplo, México puede ser un líder fabricante de vehículos a hidrógeno. Ya somos líderes a nivel mundial en la fabricación y manufactura de vehículos. Las grandes armadoras a nivel global tienen plantas en México, en diferentes partes del país, o tenemos una industria relacionada con eso. No, la otra vez platicaba con una empresa que se llama Racini, que son los que le fabrican los frenos a Tesla, por ejemplo. Es uno de los mayores fabricantes de frenos en el mundo. Y esta está allá, bueno, tiene varias plantas en México. Entonces hay una industria muy grande relacionada. Entonces México podría fabricar vehículos de hidrógeno y podría fabricar celdas de combustible de hidrógeno. Entonces ahí ya es una gran industria. Luego podría México fabricar turbinas eléctricas que funcionan con hidrógeno, electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno, tanques de almacenamiento, compresores, válvulas, tuberías. Toda la industria relacionada al gas natural es una industria que naturalmente va a dar el paso hacia el hidrógeno por el tema del blending, y porque además muchas empresas, industrias les van a pedir que lo incluyan dentro de su portafolio, digamos, de soluciones energéticas y ambientalmente para cumplimiento de ESGs y demás, pues que le incluyan seguramente hidrógeno, así como ya piden ahora energía renovable, no nada más es el suministro de energía, sino oye, cuál es el origen de esa energía. Entonces, bueno, ahí justamente México puede ser tiene una gran oportunidad en toda esta industria de desarrollo manufacturero. Y aquí me gusta poner esta gráfica, que esta es una gráfica de Bloomberg, donde viene el crecimiento o más bien, las ventas de los vehículos eléctricos en los próximos años. Bueno, y también se mencionan los de combustión interna. Y aquí lo interesante es que hacia el año 2030, allá a la vuelta de la esquina, la mitad de los vehículos que se comercialicen en el mundo serán 100% eléctricos o híbridos. Y ya despuesito, 2035 por ahí, ya empiezan a aparecer un poquito ahí, un colorcito
que ya aparece como azul, más fuerte, que son los de hidrógeno. Pero lo importante es que hacia el 2000, según Bloomberg, hacia el 2040 y desde el 2035 prácticamente, pero en el 2040 la mayoría de los vehículos que se van a comercializar en el mundo, nuevos, serán 100% eléctricos. Ahí se ve con claridad la gráfica, ¿no? La barra, digamos, ya muy evidente, y también algo de celdas de combustible de hidrógeno y una parte de híbridos, pero ya una parte muy pequeña de vehículos a combustión interna. Entonces, esto va de la mano con las regulaciones internacionales en materia de prohibición del fin de la comercialización de los vehículos de combustión interna, que va a suceder en algunos países a partir de 2035. Entonces ya algunos de estos, digamos, de estos regulaciones y venta de vehículos ya serán eléctricos en todo el mundo. Y actualmente hay algunos proyectos en desarrollo en México. Hay proyectos en Durango de producción de hidrógeno verde y amoníaco. Hay proyectos en Guanajuato de producción de hidrógeno verde para mezclarlo con gas natural. Hay proyectos en Baja California de almacenamiento y generación de electricidad. Hemos platicado una asociación con el Metrobús de aquí de la Ciudad de México para echar a andar un autobús a hidrógeno, como ya circulan en algunas partes del mundo. Yo he visto los autobuses que están circulando en algunas partes del mundo ya, que son a hidrógeno. Y también hemos platicado con las autoridades de Nuevo León para impulsar un proyecto piloto a hidrógeno de transporte de pasajeros urbano. CFE incluyó en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional recientemente la mezcla de hidrógeno para los próximos años. Pemex incluyó en su plan de negocios también, que publicó hace poco, utilizar hidrógeno verde en sustitución de hidrógeno gris. Yo creo que el mayor consumidor de hidrógeno de este país es Pemex, con sus procesos de refinación que se utiliza ahí. Cemex anunció recientemente también que en 4 plantas cementeras van a incluir hidrógeno verde, o van a utilizar hidrógeno verde, y hay otro proyecto en Los Cabos, en Baja California Sur, también de almacenamiento y generación de electricidad, sobre todo en esta parte del país, que es una isla en términos energéticos, digámoslo así. Pues es importante ahí, y por el tema de costos es importante la producción de hidrógeno verde y el consumo. Y finalmente, pues esta fue la hoja de ruta que nosotros hicimos. Se identificaron cuáles son los retos que existen para implementar el hidrógeno verde, entre ellos pues, regulatorios, algunos temas de certidumbre jurídica, en fin, mecanismos para facilitar el cumplimiento de las metas de descarbonización, reducir costos evidentemente de infraestructura y tal. Estos son algunos de los principales retos. El estudio se enfocó en las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero en México y se analizaron 3 tipos de transición. Digamos que fueron 3 grandes ejes: sustitución directa, mezcla con gas natural, blending y cambio de tecnología. En el caso de sustitución directa, por ejemplo, lo que ya mencionaba, sustituir hidrógeno gris por verde. En la industria petroquímica, digo, evidentemente Pemex ya lo anunció y ahí es donde esta sustitución se haría, pero no solamente Pemex consume hidrógeno, digamos, hay otra industria petroquímica en México importante que sustituirá, digamos, seguramente el hidrógeno gris por el verde. En mezcla de hidrógeno con gas natural, lo que anunció CFE, la generación de electricidad mezclando hidrógeno verde con gas natural. Y en las industrias del hierro, el acero, el vidrio, el cemento, en fin, diversas industrias que van a hacer esta mezcla. Y el cambio de tecnología, que es sustituir los motores de combustión interna, digamos, en movilidad, por motores eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno. Digamos, entonces, esto es lo que uno de los resultados. Obviamente la roadmap está a su disposición, para el que desee, con mucho gusto se la podemos enviar, el que desee un poco los números, analizarlos con más detalle, pero aquí también se analizó el tamaño de la oportunidad de México, sobre todo en estos 3 casos: sustitución directa, blending y cambio de tecnología, y un poco cuál es el incremento, cuándo inicia la producción y cuál es el incremento al paso del tiempo. Obviamente, estos estudios que hacen estas consultorías usualmente son a 25 años, ¿no? Es un poco regular. Seguramente todos ustedes lo podrán ver, algunos nosotros ya no tanto, pero sí. Y bueno, es importante mencionar que la producción de hidrógeno verde pues va asociada con la generación renovable, ¿no?
Entonces, es un insumo fundamental, si no, no es hidrógeno verde. Entonces, para cubrir la demanda de hidrógeno verde se estima que se deben instalar 79 gigawatts de capacidad renovable y 51 gigawatts de electrólisis, que es el proceso electroquímico para producir hidrógeno verde para los próximos años. Y aquí se menciona el CAPEX total a invertir es de 60 mil millones de dólares o 59 millones de dólares. Y por sector se hace el análisis de cómo va a tener este impacto. La reducción de toneladas, de millones de toneladas de CO2 al 2050, ¿no? Y finalmente las 5 líneas de acción para clasificar los hitos requeridos, ¿no? Estratégicos, regulatorias, económicas, tecnológicas, ambientales y sociales. Esa es un poco la conclusión que viene más detallada en la roadmap, que nuevamente a los que estén interesados, se les puede enviar con mucho gusto. Y bueno, pues esa es la presentación. Muchas gracias, Pedro. No, pues excelente presentación. No, muchas gracias. Excelente presentación. Bueno, Aquí estoy. En SENER queremos construir un mundo más sostenible, impulsando el ecosistema que ayude a instituciones y organizaciones a desarrollar modelos de negocio sostenibles. Nos vamos a apoyar siempre en la ciencia, la tecnología y la innovación, una solución que nos va a permitir dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Construyamos juntos soluciones innovadoras con triple impacto en vuestro negocio: impacto económico, financiero, social y climático medioambiental. excelente presentación, estimado Israel. El hidrógeno verde, no cualquier hidrógeno verde. Sin duda que es el combustible de la transición, igual que el gas natural, pero yo creo que también se le puede considerar el aliado de el combustible que puede detonar economía. Hay varios nichos que ahí están esperando y que también descarbonizan, que esa es otra de las cualidades de este combustible. Entonces, yo creo que hay una hoja de ruta planteada, bien como dices, es un escenario de razón, pero creo que México se caracteriza por llegar casi siempre tarde, ¿no? Creo que es importante que nos subamos a este tema. Ya hay proyectos, algunos ahí ya empiezan a trabajar. Entonces yo creo que nos acabas de dar una buena actualización y el planteamiento de un escenario muy promisorio. Tenemos el mercado de Estados Unidos, como dices tú, Colombia está pensando en exportar a Estados Unidos, nosotros aquí lo tenemos a un pasito, pues no puede ser, ¿no? ¿Cuál es el escenario del hidrógeno verde en México real, ¿no? Porque digo, finalmente ahorita pues nos acabas de dar una actualización, hay algunos proyectos. ¿Tú cómo lo ves, no? Digo, finalmente está caminando, pero ¿tú cómo lo ves? Sí. Gracias. Bueno, ya lo mencioné un poco ahí. Tenemos un gran potencial de producción, de consumo y de exportación. Estos proyectos pues están comenzando en realidad, bueno, algunos van un poco más avanzados que otros. El proyecto que mencioné de Durango, por ejemplo, de producción de hidrógeno y de amoníaco verde, el amoníaco, como ustedes saben, se utiliza en la industria de los fertilizantes y gran parte del amoníaco que se utiliza es importado. Entonces, este proyecto de hidrógeno y amoníaco es un proyecto de 1.200 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? Es un proyecto, imagínense invertir en un proyecto de ese tamaño, y así hay otros igual de importantes, ¿no? Yo creo que en México esperamos que pronto se empiece a producir la primera molécula de hidrógeno verde a escala industrial. Lo que yo he visto es que hay algunas empresas y parques industriales, por ejemplo, sé que, bueno, lo que decíamos de Cemex, pero hay otras empresas, digamos, que ya tienen paneles solares, por ejemplo, o que quieren instalar paneles solares y instalar pequeños electrolizadores y empezar a producir hidrógeno verde para empezar a utilizarlo en sus procesos térmicos o en sus procesos que utilizan. Usualmente todos ellos utilizan gas natural, entonces lo que ellos están buscando es empezar a producir hidrógeno verde para empezar a mezclarlo con el gas natural y empezar a hacer este blending, digamos, en algunas de esas industrias que mencioné. Entonces, las perspectivas son muy buenas. Claro, tenemos que trabajar en una estrategia nacional. La parte buena de esto, la buena noticia es que la Secretaría de Economía
empezó a trabajar ya en un documento que va a presentar, esperamos que en agosto o septiembre más tardar. Es un estudio que está haciendo una organización internacional y ahí esperamos ver los resultados que sea para impulsar el tema, ¿no? La asociación ha estado en contacto con la Secretaría de Economía porque al final del día muchos de estos temas regulatorios, por ejemplo, esperamos que caigan más bien en la cancha de normas técnicas, digamos. No tanto, y no queremos que vaya a un tema donde se necesite, digamos, un permiso, por ejemplo, para producir hidrógeno verde, porque ahí sería muy complicado, el tema se empieza a complicar, sino básicamente mantenerlo en temas de NOMS y en temas de seguridad, supervisión, operación, en fin, ¿no? Igual. Ahora, es importante considerar que el hidrógeno ya se produce, ya se consume en México, nada más que es hidrógeno gris, ¿no? Lo nuevo es la instalación de electrolizadores y el almacenamiento y la producción en centrales renovables, por ejemplo. Y eso sí necesita NOMS específicas, porque es algo nuevo. Entonces, pero hasta ahí, digamos, mantener las cosas hasta ahí, no llevar a otro nivel, digamos, los permisos o en fin, esta regulación. Entonces, el panorama es muy bueno. Sí se necesitamos poner las pilas todos, ¿no? La autoridad desde su cancha, que es muy importante. Pero pues yo espero que suceda en los próximos meses, empezar a trabajar en esto. Y pues finalmente también otro reto importante es, con lo que tenemos actualmente de las centrales renovables ya se puede producir hidrógeno verde. Sin embargo, si queremos ser un jugador mundial del hidrógeno, necesitamos incrementar nuestro parque de generación renovable. Y además México tiene mucho potencial, más que el que tiene ahora todavía que el que era. Entonces, pues necesitamos incrementar esto para poder ser un gran jugador y poder exportar y poder consumir y satisfacer la demanda que se va a dar en los próximos años. Bueno, necesitamos permisos. Pequeño detalle, pero bueno. Muy interesante la presentación, realmente un esfuerzo muy valioso el hacer un libro blanco, una página de ruta para el desarrollo de hidrógeno y sobre todo que hemos tenido pues estas experiencias tan interesantes como la solar fotovoltaica que rompió pues todas las expectativas, ¿no? Cuando hace pocas décadas la visión era hay que aumentarle la eficiencia a las celdas sin cambiar de tecnología porque si no, no van a ser competitivas y bueno, la nación china demostró que no, que con esa eficiencia, pero con un esquema organizativo distinto, una industria muy vertical y masiva, pudo voltear las cosas y hacer algo muy, muy interesante. Y sobre eso que decía usted muy bien de que pues ha bajado mucho el precio, creo que ayer leí que la expectativa es que todavía baje 15% más en los próximos 5 años, lo cual pues para México, yo vengo de Sonora, pues son muy buenas noticias, ¿no? Porque todos esos proyectos van a ser mucho más factibles, más atractivos económicamente. Y lo del hidrógeno verde como un vector energético, pues es una de las aplicaciones naturales de esta variabilidad que existe en las fuentes naturales y específicamente en la solar. Mi pregunta era en la dirección de los de ahora sí, las eficiencias que andan, digamos, como en el cuello de botella, que son los electrolizadores, cómo andamos ahí en términos de México, cómo se anda a nivel mundial, porque si bien es cierto, la electrólisis del agua se conoce desde hace mucho tiempo, los diseños han sido siempre complejos, de alta corrosión, alta corrosión, corrosión, materiales muy específicos, nos manda a paladio, a platino, etcétera, y nada más una pequeña comentario sobre la tecnología en el aspecto de eso y si México juega un papel interesante en esta parte.
Interesante, efectivamente todavía hay que mejorar el tema de los electrolizadores y sí, los materiales que utilizan, pero la buena noticia también en ese sentido es que, por ejemplo, los chinos están trabajando con otros materiales para hacer más eficientes los electrolizadores y bajar sus costos. En México, yo he estado en el INEEL, que seguramente ustedes por ahí los conocen, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, está en Cuernavaca. Yo he estado ahí viendo, por ejemplo, electrolizadores o prototipos de electrolizadores con grafeno, por ejemplo, o con otros materiales. Hay patentes que se están haciendo y de hecho ellos tienen patentes en este tema. Ellos han desarrollado tecnología. Nada más que lo que a veces yo veo es que en México, en la última milla entre el laboratorio y su comercialización a gran escala, digamos, o que la tomen las grandes empresas, ahí es donde a veces nos falla esa parte, ¿no? Digamos, de la comercialización, ¿no? A veces nuestros investigadores pues, son muy buenos, pero no sale del laboratorio, pues el tema. Nos falta un poco ahí. Nosotros lo hemos querido hacer, de hecho, haciendo este eslabón entre las empresas asociadas y los institutos de investigación. También tenemos, digamos, alianzas estratégicas con el Instituto de Innovación Tecnológica de Nuevo León, por ejemplo. Ellos, a su vez, ahí participa el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, ahí hay también, lo que buscamos es que con estos institutos, digamos, y con la UNAM también, la UNAM tiene un instituto de investigación en Querétaro, donde están obteniendo hidrógeno de algas, por ejemplo, o de biomasa. Entonces, sí se hacen muchas cosas, nada más que nos falta un poco más impulsarlo. Y la otra parte interesante es que recientemente se instaló un electrolizador en una central eólica en alta mar, en offshore, y que funciona o que puede producir hidrógeno verde de agua salina. Entonces, esto sería y de hecho ya lo están haciendo, y esto sería algo totalmente disruptivo, justamente también para el tema del agua. Pero bueno, yo creo que esto nos va a llevar, esta necesidad nos va a llevar a seguir incrementando, digamos, las posibilidades de producción de hidrógeno verde a bajo costo con la mejor tecnología. Otros temas que yo a veces siempre menciono ahí un poco el tema de la fusión nuclear, por ejemplo. Todavía nos quedan algunas décadas o algunos años todavía para que pueda hacer, pero cada vez va avanzando más y por primera vez hace poco se obtuvo más energía de la que se invirtió, ¿no? En producir la energía. Entonces, este tema del balance, justamente, que es todo un tema mejorar en la producción del hidrógeno verde, evidentemente, pero creo que va avanzando muy rápido. Y yo creo que todos estos proyectos, los 1046 proyectos que hay a nivel global, que involucran esta cantidad de recursos importante de miles de millones de dólares, pues seguramente van a impulsar mucho el desarrollo tecnológico. No soy enemiga de las sociedades de elogios mutuos, pero mi aprecio y mi admiración es totalmente recíproca. Muchas gracias por los comentarios al inicio de la sesión. La pregunta obligada es: ¿cómo se regula esto, no? ¿Cómo empezamos? ¿Qué modelos globales podríamos empezar a investigar o a tomar como referentes, tomando muy en cuenta de que siempre que hacemos copy-paste de otro país nos va mal, ¿no? Entonces tendríamos que aterrizarlo en la realidad nacional, pero ¿por dónde empezar? A veces no regular es mejor que regular mal, porque metes unas barrerotas de entrada a veces insalvables, ¿no? Y a veces irreversibles, porque se crean inercias en todas estas barreras. Mira, tienes razón. En algunas partes todavía una zona gris, y bien lo dijiste, seguramente empezaste a ver algunas cosas y dijiste, ¿por dónde? Y sí, y mi experiencia es, efectivamente, una mala regulación es peor para el mercado y para todo el tema general que no regular. Yo pienso y siempre digo que usualmente el mercado le gana a la regulación y la tecnología le gana al mercado, ¿no?
sea, siempre van un paso adelante. Usualmente el mercado va un paso adelante que la regulación y usualmente la tecnología va un paso adelante que el mercado, ¿no? Seguramente ahorita los celulares que tenemos ahorita ya tienen los próximos 5 celulares, ¿no? o 2, por lo menos, no sé, ¿no? Ya listos, nada más que nos van llevando de la mano un poco y además tienen que pagar la curva de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces tienen que sacar, digamos, un poco las cosas y no dárnosla todo de golpe, pero seguramente los celulares ya hay 3 versiones más adelante, con muchas cosas mejores todavía. El ejemplo de la inteligencia artificial es... Sí, exacto. La inteligencia artificial es un gran tema que yo creo que eso sería un tema aparte. Smart grids, por ejemplo, todo este tema de IT relacionado con energía. El hidrógeno, por ejemplo, para la industria IT puede ser porque puede dar mejor calidad de energía. Pero bueno, ese es otro tema. Bien interesante, platicando con la gente que ya produce hidrógeno y otros gases industriales, por ejemplo, nitrógeno, argón, helio, oxígeno, que ya se utilizan en el mercado. De hecho, no sé si se ha tocado ver, por ejemplo, en la calle, me ha tocado ver camiones que transportan nitrógeno líquido, que es criogenizado, ¿no? O sea, a temperaturas muy bajas, justamente para poderlo transportar, porque sea seguro y para poderlo transportar. Y yo he platicado con estas empresas que fundamentalmente son 3. Una es Linde, que es alemana, otra es Air Liquide, que es francesa, y otra es Crioinfra, que es mexicana, aunque la mitad es, tiene una participación de otra empresa que es líder a nivel mundial, que se llama Air Products. Estos 3, Linde, Air Liquide y Air Products, son los mayores productores de hidrógeno en el mundo. Y le preguntas a uno y él dice que es el primero, y le preguntas al otro y él le dice que es el primero, pero bueno, se disputan entre los 3 el gran mercado que hay, pero no nada más de eso, de otros gases industriales. Y ellos la verdad es que están un poco más confiados en el sentido de que ya producen hidrógeno, nada más que es hidrógeno gris, ya producen otros gases y no hay ningún problema, digamos, o tema de preocupación. Sí hay temas de normas técnicas que hay que trabajar. Lo bueno de esto es que muchas de las normas que ellos utilizan para el almacenamiento, producción y transporte de los otros gases son homologadas o están homologadas con Estados Unidos y Canadá bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí ya hay una luz, digamos, que no es empezar tanto de cero. Claro, como tú dices, y a veces nos ha ido mal en tropicalizar y agarrar las cosas de otra parte y decir aquí lo vamos a poner en México, pues no, tampoco ha funcionado a veces muy bien y hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero sí, digamos, estas empresas ya lo están haciendo. Yo lo que sí creo es que no debemos llegar a un punto donde se tenga que pedir un permiso específico. Sí creo que, por ejemplo, en algunas plantas el diseño conceptual de la planta no contemplaba electrolizadores, por ejemplo, ni tanques de almacenamiento para un gas, ¿no? Entonces ahí es donde a lo mejor podría haber un tema de norma técnica, evidentemente que necesites, pero a mí es mi opinión personal, preferiría dejarlo en esta parte, un comité de normalización, una norma técnica, tal, y no llegar hacia una regulación donde te pidan un permiso. En el reglamento de gas natural de aquellos tiempos, porque ya dijimos que somos de los veteranos del sector, las que pedían los permisos eran las empresas interesadas en establecer terminales de regasificación. Incluso los comisionados de la CRE dicen, es que ese no es almacenamiento, porque almacenamiento conforme al reglamento de gas natural es inyectar, mantener en depósito para luego transportar y distribuir. Y una regasificadora no mantiene en depósito, es un proceso dinámico. Y se nos acercó Marathon, se nos acercó Shell, se nos acercó los que tuvieron después la terminal de Manzanillo, que me parece que son coreanos, que comercializaron por Repsol, y ellos nos pedían el permiso. Nos pedían y dijeron, por favor, métanos dentro del ámbito de aplicación del reglamento de gas natural, porque no queremos construir una planta de $500 millones y un sistema de transporte y almacenamiento que podrían llegar a tener un valor de $1 millón, de $1,000 millones,
para que después venga una autoridad y nos los clausure. Entonces, las empresas pedían la seguridad del sello de la ley. Sí. Entonces, es posible que además con el entorno político que vivimos y que parece que vamos a vivir por otros 6 años, que las empresas privadas quieran alguna suerte de protección gubernamental antes de enclavarse y tener activos hundidos y que después surja el nacionalismo por el hidrógeno, se empieza a crecer, ¿no? Como ha sucedido con el litio, y aunque suene muy loco, de repente que el pueblo se levante y diga el hidrógeno es nuestro, ¿no? Bueno, todos tenemos hidrógeno en nuestro cuerpo, ¿eh? Ya sé, pero Entonces, hay ahí una corriente en América. nos van a expropiar. No decir, expropiar el hidrógeno, esa es ya la mayor de la locura, pero creo que ya en algunos países latinoamericanos cobran un impuesto por el uso del sol, que a mí me parece demencial, ¿no? Sí, el famoso impuesto al sol en España, por ejemplo, ¿no? Sí, en España me parece que Gasca lo quiere implementar en Chile. Sí. Entonces, si nos vamos a la locura de los criterios ideológicos y políticos, podría empezar el hidrógeno es nuestro, ya que algo se ve atractivo. Claro. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido un blindaje regulatorio podría brindar certeza, aunque sí aumenta de hecho los costos de transacción. Sí, claro. Fíjate que en ese sentido, sí, con mucho gusto, voy a rápidamente contestarle a Miriam. Lo bueno, digamos, de esto, a diferencia un poco del litio, que sí hay esta preocupación existe, siempre existe esta preocupación cuando hay digamos, una naciente industria o un mercado. Es que el mercado en realidad ya existe y hay empresas que producen el hidrógeno, a diferencia del litio que pues, todavía ni siquiera lo podemos extraer, y el proceso de transformación del litio es un proceso complicado. Otra cosa es que los certificados, hay certificados de origen ya a nivel global que se están emitiendo, tanto por digamos, organizaciones públicas como por privadas. Entonces eso al final tendrá que, el hidrógeno que tú vendas o consumas tendrá que tener una certificación de origen de que es verdaderamente verde y limpio, ¿no? Porque ahora sí que te pueden vender gato por liebre, ¿no? Este es hidrógeno verde, no es gris, ¿no? Pero y tú al final no sabes que es la misma molécula. Pero bueno, esa es una cosa. Y tienes razón en relación a, por ejemplo, lo que mencionabas del almacenamiento y tal. Yo he visto, por ejemplo, cómo dicen, oye, es que el almacenamiento en términos de electricidad, el almacenamiento es generación y el storage, ¿no? Pues no, básicamente es un estacionamiento de electrones, ¿sí? ¿No? Tener las baterías, pues no es generación, es lo que es exacto, pero ahí lo ponen a veces que lo cuentan como generación del almacenamiento, cuando es un estacionamiento de electrones. Entonces sí hay que tener cuidado, y es un poco el ejemplo que mencionabas con el gas, hay que tener cuidado un poco de luego la regulación. Pronto es esta. Bueno, los proyectos que mencionó en México, alguno de ellos contempla las MEX, que son las celdas de electrólisis por medio de organismos. ¿Sí lo contempla? No que yo haya visto en los proyectos, en estos proyectos. No. Y la otra, ¿cree que es necesario implementar las MEX en las plantas de tratamiento de agua aquí en México? Sí creo que es importante. Y de hecho me faltó mencionar el IER, el Instituto de Energías Renovables, que también está en Cuernavaca, que he estado con ellos ahí, por ti, ¿cómo se llama? El que es director antes. Sí, bueno, tienen un laboratorio de celdas, incluso de celdas solares y tal. Antonio del Río, exacto, Antonio del Río, exacto. Sí. También me gusta mucho lo que están haciendo y falta todavía, pero ahí es donde yo creo que se puede unir un poco el tema de la academia y los científicos con estos proyectos. Creo que, y de hecho me contactaron hace poco porque hay una feria del empleo pronto. Sí, la mencionaron. Exactamente, muy probable que nosotros estemos ahí, porque si nos interesa, otro punto importante es la creación de capital humano. Para el tema no hay tanto capital humano que se va a necesitar. Entonces creo que el IER, el INEL y todos estos organismos pues, nos pueden ayudar mucho. Pero bueno, gracias. Y mi tercera pregunta, bueno, me gusta pensar en que se puede descentralizar la producción de hidrógeno gracias a las distintas energías renovables pues, que se pueden hacer en México, ¿no? O sea, tenemos de todo, tenemos solar, geotérmica, o sea, oceánica pues, es otro tema, pero, o sea, se puede, ¿no?
¿Usted qué opina? Pues sí, la mareomotriz o la ondomotriz, yo creo que por ahí sería interesante. Pero sí, de acuerdo al estudio que tenemos, hay como varias regiones de México que pueden, de acuerdo a sus características, pueden empezar a producir. De hecho, se puede producir con geotermia. México también tiene mucha geotermia, nada más que está muy poco explotado, ¿verdad? Muy poquito, entonces necesitaríamos también incrementar la generación geotérmica. Pero sí, yo creo que en algunas regiones de México tienen un gran potencial. Bueno, pues, No, gracias. estimado Israel, la verdad les pido un aplauso aquí para...